hay una vida como para desperdiciarla. Y que mejor que con la ganga y con caguamas. Ando de party. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Diálogo con César García. Hoy tenemos un invitado, un gran amigo de hace muchos años, que lo conocí en la calle y que me ayudó mucho a salir de una enfermedad que tenía, y para mí era importante que escucharan su visión, su experiencia de vida. Y aquí tenemos a Arnulfo Reyes. Él es encargado de un anexo. Él se animó a armar un anexo y nos va a contar todo lo que conlleva a los anexos. Entonces, amigo Arnulfo, pues bienvenido. Gracias, César, muy buenas tardes. Sí, ya tardes, bueno, ya casi tardes. Casi tardes, sí, un gustazo estar aquí contigo, saludarte. Amigo, pues la idea es entender, comprender, primero quién es Arnulfo, de dónde viene Arnulfo, cuál es su contexto en el que crece Arnulfo y cómo Arnulfo comienza a ingresar y adquiere esta enfermedad que a muchos seres humanos le ha afectado, que es la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, y cómo tú fuiste saliendo y cómo eso te fue llevando para que te animaras a crear un anexo. Ok, bueno, vengo de una familia que se desarrolló allá en La Zarcita, barrio La Zarcita. Ahí fue donde desarrollé mi infancia. Hubo eventos inesperados. Mi padre murió cuando tenía yo escasos 6, 7 años. Y de ahí surgió una problemática familiar donde, donde muere la cabeza de un hogar, se empiezan a suscitar muchas situaciones. Entonces se separa toda la familia, empiezo a quedar en un estado de soledad, aislado, ¿no? Mi madre siempre me cuidó. Entonces, me empiezo a desarrollar en ese ámbito. Mi papá bebía, mi papá sí le encantaba beber. Y de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales mi papá tuvo el accidente en el cual falleció aquí en Villa Jiménez. Y te digo, de ahí se vienen muchas situaciones. Empieza a haber alcohol en la casa. Mi madre empieza a beber. Entonces se empieza a desarrollar una situación ahí en la casa de que llegaba mi tío, no sé, Agustín o mi tío Andrés, y era beber. Entonces yo siempre tuve una educación religiosa, estuve en colegios particulares, pero aún así pues esto afectaba, ¿no? Afectaba mucho en mi personalidad, en mis emociones, el ver pues cosas que yo no había visto en mi vida, ¿no? O sea, ver a mi madre descompuesta por el alcohol, ver a mi tío también descompuesto, haciendo cosas muy locas que yo no entendía, pues mi edad no me lo permitía, no tenía información respecto a eso. Y empecé a generar ciertas situaciones como de ansiedad, miedos. Entonces, toda la primaria, hasta mis 12 años, fue un estándar así en mi casa, de continuamente había alcohol. Entonces, yo a los 12 años, decido irme al seminario. Fui seminarista en la ciudad de Uruapan, en Seminario de la Sagrada Familia. Y me voy al seminario, bueno, ahorita más adelante te cuento esa parte, pero me voy al seminario y nada más estoy un año, nada más milité un año ahí en el seminario. Obviamente no tenía la vocación, no tenía el llamado, quiero verlo así, porque, bueno, ya el sacerdote se encargó, ¿no? de decirme, pues sabes que le dijo a mi mamá, es que no es para esto. O sea, yo ya llevaba serios daños, tanto mentales, emocionales, una confusión. Entonces, pues no, me dieron las gracias en el seminario, ¿no? Me dicen, no, pues que pues no es para ti. Regreso a mi casa y pues a la misma escena, ¿no? Mi madre seguía bebiendo, o sea, fue alcohólica de peso, o sea, bebió mucho alcohol. Y regresar al mismo cuadro, la misma película. Llegar y pues llegaba fulano, llegaba sutano, y
pues, a beber, era beber. Entonces a mí estas situaciones para mí no eran agradables, me ocasionaron mucho rechazo hacia mi mamá, unos resentimientos, lo llamamos así. Y empecé a adquirir esa parte, ¿no?, de la rebeldía, de la ingobernabilidad, la desobediencia, el ir en contra de las normas, de las reglas. Pasaron algunos años, porque después del seminario vuelvo a regresar a un colegio particular de monjas, que fue el Cristóbal Colón. Y ahí conocí el alcohol. Una sustancia que te puedo decir ahorita que maravillosa, ¿no? Porque todo eso que viví en la infancia, y hubo una situación de mucho peso cuando mi papá falleció. Hubo una violación de otro chavo por ahí. O sea, un abuso. Una violación como tal, no un abuso, una violación como tal. Hubo penetración y esa parte también me ayudó a deformar mucho mi personalidad. Entonces, ¿tú qué edad tenías en ese momento? 7, 8 años, después de que murió mi padre, porque mi mamá me dio la sobreprotección a través de las situaciones familiares que se empezaron a dar. Y por ahí hubo hasta unos anónimos, ¿no?, de que entregara ciertas propiedades, cuentas, si no me desaparecían. Entonces a mi madre le impostan este miedo y mi madre me empieza a sobreproteger. Entonces yo no salía a jugar, güey. No tenía permitido salir a jugar. Entonces crecí muy aislado, muy solo. Yo no tengo hermanos. Bueno, sí tengo 2, pero que esas vienen mucho más adelante. Entonces esta parte me hace adquirir pues, traumas, ¿no? Inseguridad, miedo. Entonces empecé a ser muy aislado. Y ya en el colegio, pues la misma actitud, ¿no? Así retraído, siempre callado, siempre queriendo ser parte, ¿no?, de ese círculo escolar. Y yo no podía incorporarme a esas partes. O sea, siempre fue estar pues callado y nada más viendo, bien frustrado, ¿no? Bien frustrado, porque quería, pero no podía. O sea, algo me impedía el desarrollarme con otras personas. Hoy lo puedo entender y te puedo responder por qué motivos. Pero bueno, el desarrollo de la historia en ese momento, pues el desconocimiento, la ignorancia. Y recuerdo fue un compa, ¿no?, que le decíamos el Tuntún, chaparrito. Y me dice en una ocasión, chíngate una. Porque llegué, fíjate, y luego me etiquetaron, ¿no?, que el padrecito. No, pues yo me volví así como la estrella del show. Eso ya era secundaria. Sí, ya era secundaria. O sea, ya 13, 14 años. A los 12 me voy al seminario, a los 13 regreso, me incorporo al colegio. Entonces estamos hablando de los 13 años aproximadamente, cuando tuve el primer contacto con el alcohol, directo, o sea, por decisión. Porque de niño, pues bueno, dejaban de repente por ahí algunas sobrillas y pues en la curiosidad, ¿no? O sea, pues, ¿qué onda con esto? Pero no llegaba más allá de ser eso. Y ya cuando por fin decido tomarme una cerveza, ¿no? Porque, pues bueno, me estaban tomando en cuenta. Y eso era muy importante para mí. O sea, ya te empezabas a sentir parte de un grupo. Sí, o sea, a conformar esa sociedad escolar. Entonces, recuerdo que me la da, ¿no? Y pues no me gustó, la verdad. Fue un sabor amargo, bueno, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero bueno, era una cerveza, pero estaba, pues digo, todo el día en la escuela, una cerveza que estaba caliente, pues bueno, o sea, me la tomo y se sabe regacho. Pero conforme le sigo dando a acabarme esa cerveza, me cambia mi personalidad. O sea, porque digo, para mí el alcohol fue un elixir de los dioses. Para mí fue algo que totalmente me encantó la reacción que me hizo el alcohol.
No me gustó como tal su sabor, pero esa reacción que me dio, el cómo empiezo a hablar, empiezo a reír, empiezo a sentirme totalmente distinto, porque no me gustaba como era, o sea, ver a los demás desarrollarse, ver a los demás brincar, correr, jugar, y tú sentado en una banca, ¿no? En los escalones de la cancha de básquet, viendo a todos cómo juegan, cómo se desarrollan, y tener ese deseo y no poderlo hacer, o sea, inconscientemente había algo que siempre me estuvo deteniendo. Entonces ya cuando me tomo esa cerveza, pues wow, entro a otra dimensión, porque empecé a hablar, o sea, hasta hablar con una chica, ¿no? O sea, me encantó esa sensación, fue algo muy chido, fue algo muy chingón. Entonces esto era muy pausado, no era tan continuo el uso del alcohol, pero esa reacción me hizo empezar a crear esa necesidad de que si iba a haber un evento, una disco, pues me echaba una, ¿no? Para sentirme pues libre, no tener prejuicios, ser un chico espontáneo, que reía, que bailaba, cuando sin eso antes no podía hacer nada de eso. Entonces empecé con el consumo, después empecé con el hábito, que ya no fue nada más esperarme a que hubiese un evento, ya empezó a ser invitar a la banda a la casa. Mi casa era una granja y había bodegas donde mi padre almacenaba su alimento, porque tenía ganado porcino y tenía forrajera, vendía alimentos. Entonces había muchos murciélagos, ¿no? Y ya ves que en la secundaria pues que te dan eso de que te ponen a diseccionar a la disección, ¿no? Uh-huh. Animalitos. Y pues yo en la casa tengo un chingo de murciélagos, ¿no? Y empecé a llevarme a la banda, a los de mi salón, pues yo estaba en segundo de secundaria, y los de tercero, pues igual se empezaron a jalar, ¿no? Y nos íbamos a madrear murciélagos. Pero el hecho era que cada vez que hacíamos estas cosas, pues era beber. O sea, fue una justificación, ¿no? El ir a conseguir animales para diseccionarlos, pero pues el pedo era que acabábamos borrachos de cada vez que íbamos. Y esto se volvió muy continuo, muy, muy continuo. Entonces empecé a desarrollar la enfermedad. Ya no era hacerlo por socializar, ya no era por la cuestión de estar en un círculo de personas, ya se empezaba a convertir en una necesidad. Entonces ya no era nada más cada 8 días, ya era entre semana, ¿no? Tener que estar poniéndonos alcoholizados. Entonces pasa esto, salgo de ese colegio, no quise regresar al colegio, me fui a una escuela federal y pues bueno, ahí se me detonó totalmente la locura. ¿En la preparatoria ya? En la secundaria. La secundaria. Porque fue al tercero de secundaria, ya no lo quise vivir en el colegio. Porque bueno, me brinqué un pedacito donde te digo que me decían el padrecito. Entonces una persona traumada, una persona complejada, con muchos miedos, y con muchas inseguridades, y llegar y de repente eres así como que la atracción de todo el colegio. Es que es el padrecito, viene de seminario. Las monjitas, no, pues era así como, yo lo sentía como que era el bicho raro. O sea, en vez de cambiar la perspectiva y decir, bueno, pues, o sea, es por donde vengo, me están dando la atención, ¿no? Yo, o sea, a mí esa madre me daba un terror. Entonces, de repente, cada mes nos llevaban al Santa Ana, Templo del Santa Ana, a la misa, y me ponían a mí a leer la palabra de Dios. Para mí eso era terror. Terror, o sea, pues una persona aislada, una persona sin comunicación, sin saber hablar con otra persona, de repente estar enfrente de todo un colegio. O sea, las bancas, todas las bancas llenas de gente. Y yo así, me paraba así enfrente de todos y no sabía qué decir. Sabía que tenía que leer, pero tenía tanto miedo que quería leer y no podía. No podía leer, o sea, tartamudeaba. Era el impacto que yo veía de tanta gente y el pinche miedo a equivocarme, a cometer un pinche error. Y decía, no mames, es que todos se van a reír, se van a burlar de mí.
Entonces esas eran las partes que yo tenía, ¿no? Que me afectaban emocionalmente. Entonces te conozco el alcohol y pues bueno, todo eso se acaba con el alcohol. Y ya empecé, ¿no? Te digo, me voy a la secundaria, a la número 1. Y pues ahí ya conocí otras cosas, ¿no? Probé la marihuana. No me gustó el efecto de la marihuana. Siempre me dio para atrás, como decimos, ¿no? La banda. O sea, la reacción fue contraria a lo que yo quería. Pues el alcohol me ponía así como que prendido, y acá ya con el exceso pues siempre acababa pues por ahí dormido en alguna silla, o donde fuera. Pero la mota me hacía sentirme así como que cansadito. Algunos dicen que se sienten relajados y que con la marihuana hacen muchas cosas. No, a mí siempre el efecto fue contrario. O sea, la primera vez que la fumé me dormí y no me gustó esa sensación de quedarme dormido y no saber qué pasó. Y la probé 3 veces, pero bueno, luego la segunda vez me dio un ataque de risa. Era estar mirando a la cara al compa y empezarme a reír como loco. Y o sea, me dolía el estómago de tanta risa, pero ya no me podía contener y decía, ya cálmate y tranquilízate. Lo volví a ver a la cara y era otra vez soltar la carcajada. Tampoco me gustaron esas cosas. Entonces continué con el alcohol. O sea, para mí el alcohol fue algo tan maravilloso que bueno, adquirí la enfermedad del alcoholismo. O sea, porque empecé con el consumo, llegó la frecuencia y llegó ya la parte obsesiva, ¿no? La parte crónica de estar bebiendo diario, de ya no poder dejar el alcohol, las crudas, los malestares físicos, la cruda moral, ¿no? De que imagíname por un momento así, en el salón del sindicato, en unos 15 años, yo de botas, de sombrero, y bailando breakdance, ¿no? Los impulsos de esa madre, del alcohol. O sea, a desinhibirme yo en mi vida. Digo, yo tengo 2 patas izquierdas de antemano, no soy muy buen bailarín. Entonces, pues hacer esos ridículos, ¿no? De andar trapeando el piso enfrente de un montón de gente, pero a través de la intoxicación, tú ves y la gente se ríe y al alcohólico se le hace como un logro. Como que soy la figura, ¿no? Del lugar. Sí, o sea, tienes la mirada de todos te están tomando en cuenta, todos te están viendo. Y eso para el alcohólico pues es algo muy chido. Ok, a ver. Vamos a hacer una recopilación. Uh-huh. A ver, tu papá, tú estabas económicamente hasta cierta manera acomodado. Sí. Entonces, tu papá fallece, tú en una corta edad, y eso te empieza, ese vacío porque al último, el tener un papá, esa figura paterna que te empuja, te arropa, te lleva, te abraza, te aconseja. Yo creo que eso es fundamental, y más cuando uno está niño, pues uno busca esa figura de quién te inspira, quién te lleva, con quién agarrarte, ¿no? Entonces tú la pierdes a temprana edad y eso te empieza a provocar un vacío como persona. Tu mamá, lejos de en ese momento tratarte de arropar de la forma más correcta, te sobreprotege, y aparte ella comienza a tener un problema de alcoholismo. Entonces esa parte te empieza a llevar, y entonces esos vacíos son los que te empiezan a orillar a encontrar en otra parte refugio, y es donde empiezas a agarrar esa seguridad social, ¿no? Esa seguridad que solamente el alcohol te empieza a dar, y que ya empieza a agarrar otras tendencias. Esto lo contextualizo porque luego la raza no comprende, no entiende cómo se empieza a dar este problema de alcoholismo, porque todavía hoy en día mucha gente relaciona que el alcohol o la drogadicción son vicios, y tratan de llevar esa parte como vicio,
y al último es una enfermedad, y como cualquier otra enfermedad se debe tratar como una enfermedad. Y luego la gente no termina como que de comprender y contextualizar que es una enfermedad que conlleva lo emocional, conlleva la parte más íntima de una persona, y que por lo regular siempre hay antecedentes que conllevan el por qué una persona es así. Entonces, lo que nos estás contextualizando es esta parte de cómo desde la infancia fuiste adquiriendo diferentes personalidades, y cómo muchos contextos que te pasaron en tu núcleo familiar fueron influyéndote. Obviamente, para la gente que no sabe, ese es un análisis de muchos años. O sea, no es de que ahorita ya que en ese momento lo detectaba, ¿no? Son muchos años. Yo les digo porque pues yo viví experiencias similares a las de Arnulfo, que donde adquirí el problema, la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, y que yo también fui tratado de la forma en que fue tratado Arnulfo. Pero bueno, continuemos, Arnulfo. Ya estás tú te sales de la escuela, de la secundaria, que era una secundaria particular con una identidad más religiosa. Y entonces tú te vas ya a una secundaria federal, donde obviamente ya los que han estudiado en escuelas federales, pues se entenderá que ahí encuentras otro mundo, encuentras diferentes personas. Y luego, más que en aquel tiempo, esa secundaria donde ingresas, pues era la más grande de Zacapu, y eso pues obviamente te hace encontrarte con muchas personalidades, ¿no? O sea, mucha gente que tiene diferentes formas de vivir, otros tipos de costumbres, otros tipos de problemas. Y es obviamente que en una persona, en un joven que ya viene arrastrando ciertas problemáticas, pues obviamente que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, fíjate que el haber llegado a la secundaria federal fue algo muy impresionante, precisamente por la parte que mencionas, ¿no? O sea, donde te topas muchísimas personalidades, gente que viene siendo más afín a ti, ¿no? Porque bueno, en un colegio particular, pues son gentes de una educación distinta, de un estatus económico más alto, que no todos pueden pagar un colegio particular. No quiero llegar a discriminar esta parte, pero es real. A final de cuentas, la sociedad se ha encargado de hacer estas marcaciones, ¿no? Del rico, del pobre. No, y que aparte así es, o sea, existe o sea, hablando económicamente, ¿no? Sí. O sea, existen gente que tiene más dinero que otra, tristemente, pero así es, o sea, esa es la realidad. Así es, entonces, pues te encuentras con bandita, ¿no? Y que viene de esas condiciones y con una educación muy diferente. Dijiste algo importante, César, la carencia, ¿no? De un papá. La parte del papá es hablarte de la parte de la seguridad, de una formación de carácter, ¿sí? La parte de la mamá es la parte afectiva, la parte del amor, de la atención. Entonces, para que un individuo pueda tener una personalidad, debe haber los dos componentes. Porque donde hay una fractura, en donde haga falta papá o mamá, va a empezar a haber una carencia. Entonces, la mayoría de nosotros que tenemos este problema, o tuvimos este problema, que efectivamente no es un vicio, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad mortal, que el que la adquiere difícilmente por sus propios métodos va a dejar de consumir. Entonces, cuando no hay esa personalidad, estamos hablando de la edad de entre 15 y 18 años, no se ha formado una personalidad. A los 21 años un individuo debe tener una personalidad ya marcada, definida.
¿no? Porque estás en la investigación, por eso pruebas una cosa, pruebas otra, te juntas con determinado grupo social, te cambias y andas buscando una identidad. En la música, ejemplo, ¿no? Yo en un momento quise identificarme con los de la banda, ¿no? Por eso andaba de botas y de sombrero. De la banda Macho, sí. De ese tiempo, la Macho, sí, la sí, Maguey, sí, ¿no? sí, El Taconazo, el Quebra. La banda El Mexicano. Que de hecho va a estar por acá próximamente. Hay que ir a recordar viejos tiempos. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, me metí a ese rollo, pero en esas cuestiones de que no tienes una identidad y estás en búsqueda de una identidad, de una personalidad, luego me volví cholo. ¿No? O sea, radical, pues, de botas a Converse, ¿no? Sí, a las pinches plataformotas, sí, ¿no? sí. Andar con los pantalones acá enseñando. Los Dickies, sí, güey, Van Davis, ¿no? Y era irme a la disco, ¿no? A bailar rap, porque también fui rapero. Eso en los años 90. Más o menos. Cuando estaba Vanilla Ice. Sí. No, No, pues yo también ahí me puse a brincar, a hacer cosas, pero siempre lo hice con el alcohol. Siempre fue así como que el alcohol. El alcohol era primero para todo. Lo que yo, si iba a hacer una actividad, me tenía que chingar unas chelas. Si iba a bailar, me echaba unas chelas. Si iba a una boda, me chingaba unas chelas antes de entrar. Porque era la manera de entrar ya con seguridad. Entonces, en esta parte de encontrar ese carácter, esa personalidad, no, yo anduve en varios círculos, ¿no? Pero al final de cuentas en ninguno me sentía adaptado. O sea, algo faltaba, algo me hacía falta. Entonces acabé así con muchas personalidades. Hablabas de máscaras. Entonces acabé con muchas personalidades, lo vamos a dejar así como máscaras, que son las que en donde estás te comportas de una manera, y si te cambias te comportas de otra, estás con la familia te comportas de otra. O sea, no hay esa formación. Que te digo, si no estuvo papá para darte esa seguridad, que te diera esa ruta, ¿no? Por la cual tú te ibas a identificar. Entonces por eso también es que uno empieza a buscar esas partes, ¿no? Yo me acuerdo mucho en el barrio, con Pilla, le dicen el pollo. ¿No? O sea, esa gente para mí era así como que un modelo a seguir, porque siempre andaban en banda, siempre se protegieron, porque en aquellos años pues era los barrios, ¿no? Y la lucha de los barrios, que los del Mogote, que los Tascales de allá del Rincón de San Miguel, y era así como que cuidar, ¿no? Y proteger. Y como tú no tienes eso, o sea, tú empiezas a ver esas cosas, que son rudos, que son fuertes. Porque si me regreso un poquito en la parte de la primaria, a través de esa actitud tímida, retraída, reprimida, pues bueno, siempre está el grandote, ¿no? El que te agarra de la perilla de ahí del salón, que te quita las monedas, que te mazapanea, y tú lo que quieres es alguien que te defienda. Lo que conocen el bullying, ¿no? Sí, pues oye, el bullying, ¿no? Antes no se llamaba bullying, pero bueno. Era carrilla. Ajá. Entonces, pues esa parte, ¿no? Entonces, tú ves estas figuras y ves que son arre, ves que no le tienen miedo a nada, y empiezas a buscar eso, empiezas a buscar esas protecciones. Entonces empiezas a buscar a alguien más grande, más fuerte, que te pueda proteger, aunque no sea una persona pues moralmente o socialmente reconocida. Sí, y luego más si luego los papás tendemos a ser, obviamente, pues somos los que de otra forma hemos vivido algunas cuestiones que nos hacen darnos cuenta de muchas cosas que suceden en las calles, y hasta cierta manera la falta paterna, si no hay quien te diga la neta, o sea, lo que pasa, lo que hay, las consecuencias, pues tú te orías a otras cosas, ¿no? O sea, y entonces uno termina confiando, y terminas admirando a personas donde pues lo que está sustituyendo es esa figura ruda, paterna, la carencia, el que dices, el que me arropa. Y luego pues porque al último la mamá es la que abraza, la que consiente, la que se preocupa, y el papá no, el papá es más no de que no se preocupe, sino de que
pues es más de, se cayó, está bien, déjalo. Que se levante. Y la mamá, no, es que no, que mira. Y no, o sea, pues es la mamá, y al último son las mamás. Pero el papá pues termina haciendo como que falta en ese sentido. Entonces, es comprendible que busque esas figuras. Yo por decir, yo también busqué esas figuras en el barrio, en el que veías o sea, admiraba a uno al cholo que tenía la fama de que se había madreado a miles de cabrones, aunque no haya sido así, nomás tenía la fama. Pero y empezaban a surgir estas leyendas, ¿no? Urbanas, ¿no? Sí, de que no, que se agarraron ahí a golpes en tal colonia y que sacaron las navajas y que... O sea, pura leyendas y uno de morro, pues empiezas a escuchar eso y empiezas a admirar y entonces entre más rudo te veas, pues más respeto te vas a ejercer. O en nuestro pensamiento eso creíamos que estábamos ejerciendo, ¿no? O sea, la rudeza y rollo. Incluso, o sea, como que las chavas en esa época como que buscaban el de ¿quién va a ser ¿quién va a ser más perdedor, ¿no? Para enamorarme de él, ¿no? Sí, o sea, como que las mujeres buscaban como que el hombre, el rudo, el que se rebelaba contra lo establecido. Y esa parte pues te va dando hasta cierta manera esa identidad que uno va buscando, ¿no? Y un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. Porque en casa dejó de haber ese reconocimiento. Uh-huh. Ya no está en casa. O sea, al inicio decías, no está papá, el que te levanta, Sí, yo de los recuerdos que tengo de mi padre era esa parte de que me agarraba, y bueno, de chiquillo me decía el chapiturrín, ¿no? Y me agarraba y me levantaba y esa parte, ¿no? De ese reconocimiento, o sea, el que mi padre me agarrara del suelo, me levantara y me dijera palabras como, cómo te quiero, pinche chaparro, o sea, ese reconocimiento que me daba mi papá, puta, se llena. Y es algo que por eso es la parte de la seguridad, porque cuando estás con papá, te sientes seguro. Tienes seguridad, porque cuando murió mi padre, mi madre se vuelve alcohólica, o sea, mi papá nunca me tocó un pelo. Jamás me golpeó mi papá. Pero mi mamá sí. Entonces con mi mamá siempre hubo una reserva. No hubo comunicación. Porque dice, si le digo me va a pegar. Y con mi papá, pues bueno, no tenía mucha comunicación, tenía 6, 7 años. Pero cuando sabía yo que había hecho algo raro, algo que no era correcto para mi mamá, en su perspectiva de mi mamá, era como cuando iba y me acababa de bañar, me ponía un trajecito de marinero que me caía así, pero gordo. Y a ella le encantaba y me lo ponía. Entonces yo me iba con mi papá a la forrajera, regresaba lleno de alimento y era el grito, ¿no? Mira cómo vienes. Y te acabo de bañar, te acabo de cambiar. Ven acá, ¿no? Pues siempre me transmitió mucho miedo mi mamá en esa parte. Entonces pues yo sentía mucha seguridad con mi papá. Entonces, sí, o sea, adquieres esas máscaras por la conveniencia. Porque si aquel güey es buen bailarín, o tú lo ves hasta más guapo, y ves cómo viste, y ves que la gente lo reconoce como un buen bailarín, como que es el que tiene muchas novias, y empiezas a buscar esa parte, o sea, yo empecé a vestirme así de pantalón de mezclilla, camisa, porque así se vestía un compilla, ¿sí? Era güero, ojo de color, y la chava lo asediaban, güey. Entonces yo empecé a tener inconformidades con mi físico, a no quererme aceptar así como soy. Entonces es que es un cúmulo de cosas que nos llevan a esta parte enfermiza de la personalidad. Entonces adopté así muchas cosas. Y ya en la parte donde empezó realmente el problema fue cuando ya empezamos a tener el conflicto directo con mamá. Es que en esa casa nomás era mamá y era yo, no había más. Al día de hoy, la sobreprotección es un detonador para que un individuo sea un alcohólico, que vaya a desarrollar el problema del alcoholismo, porque la sobreprotección, cuando no es
no lleva un enfoque, o sea, que sobrepasa los niveles de protección, te quitan desarrollo, te quitan aprendizaje, no te permiten que agarres, que toques, que rompas. Un niño de los 0 a los 6 años está en una etapa de aprendizaje, o sea, está conociendo las cosas, agarra, pues, las ve y, pues, ¿qué se tan de repente las agarra, las quebra, ¿no? O sea, como niño, es una etapa bien importante, y mi madre siempre me marcó, deja, no agarres, lo vas a romper. Entonces también mi madre me ayudó a crear mucha inseguridad, es que si lo agarro lo rompo, es que si agarro un juguete que no es mío, pues me van a decir algo, y no nada más implicó en la casa, también implicó en la sociedad. Entonces por eso tanto que me estuve reprimiendo en esas cosas, que el alcohol pues me detona todo esto, me quita todas estas ideas que yo mismo llegué a generar, o sea, era un genere mío, ya no era porque mi mamá o el hermano, ¿no? Ya ves que de repente cuando hay hermanas pues hay esas pugnas, esas situaciones, de que lo quieren más al hermano, o quieren más al chiquito o al más grande, empieza a haber ciertas diferencias y se desarrolla también cierta enfermedad de esas cosas. Pero te digo, yo ya me regreso a la parte de la secundaria y ahí conocí otro estatus, me gustó. ¿Qué crees? Me aventé 3 años en tercero. Hubiera terminado la prepa, güey. Hubiera salido de la preparatoria. Pero ya de 18 años y yo en tercero de secundaria. ¿Te gustó la mala vida? Puta, me encantó. Me encantó el desmadre, las muchachitas, güey. El que porque eres el grande, o sea, ver a los demás así con cierto temor, porque eres el más gandalla del salón. Sí, que sientes cierto poder. Porque te da poder. Entonces, no, me encantó ese pedo, y desde ahí, en la parte obsesiva, empecé a crear mis propias ideas de cómo debería de ser la vida. No había una guía, no había una dirección. Mi madre era nada más: la cagas, la limpias. El regaño, es que mira cómo está esto, mira cómo andas, mira cómo llegas. Y yo así como que me da igual, ¿no? Porque muchas de las veces llegué a reprochar a mi mamá. Decía, es que tú me enseñaste todo esto. Yo lo vi, yo lo viví. Ahora tú quieres que yo deje de hacer esto cuando tú lo sigues haciendo. Lo llegamos a decir, se lo llegué a decir así muy francamente a mi mamá. Y mi mamá pues, se entristecía, o sea, le pegaban estas cosas. Pero mi madre, fíjate, se puede decir que es casi analfabeta. Mi madre apenas sabe escribir su nombre. O sea, no tenía ni cómo educarme. Mi madre viene de Tumbiscatío, Michoacán. Es un pinche pueblito que está en la punta de un cerro, un Tierra Caliente. O sea, mi madre venía con otras ideas, y mi padre pues sí venía de una familia más acomodada, desde mi abuelo. Con mayor educación. Más preparación. Entonces, muy refinados. Que mi abuela era una mujer excepcional, o sea, mi abuela era de esa que te ponía tu plato grande, tu plato chiquito, tu pinche puño de cubiertos, que yo nunca supe, y creo que el día de hoy ni sé para qué chicas quieren tantas cucharas, tantos tenedores, güey. Pero de esa era mi abuela, ¿no? O sea, que te ponía así todo el juego de cubiertos, o sea, dices, digo, lo ves, ahora lo puedes ver y dices, ay, güey, o sea, sí estaban en otro pinche, en otra jerarquía, en otro nivel. Entonces, el choque de idiosincrasias. Mira, algo que a mí me hizo mucho daño fue esa parte, ¿no? De cuando yo empiezo a caer, ya sí que porque salí de la escuela y yo ya no quise estudiar, perdí como 2 años. Dije, ya, 0 escuela. De la secundaria. Sí, de la secundaria. Dije, 0 escuela, ya no, porque de ahí, bueno, me corrieron de la escuela. De la ESMO. De la ESMO. Y caí a la escuela que en aquel entonces todavía era de trabajadores, la José María Morelos. Ahí terminé la secundaria. Entonces, no, pues ahí ya fue un desmadre. Llegué ahí, yo fui el que rompió con protocolos, con lineamientos, empecé a jalar a la banda, todo lo que había aprendido en la otra escuela, ¿no?
empecé a ponerlo en práctica y también me volví así como que el foco de atención, más de los maestros, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchos personajes de amigos de mi papá, su compadre Jugos, mi padrino Jaime López, por mencionarte algunos personajes que eran los que me contaban las historias de mi papá. Y me hablaban de un hombre gallardo, de un hombre siempre bien parado, trabajador, mujeriego, siempre con escuadra a la cintura, que se iba a los mejores palenques, que se iba a los carriles más reconocidos, a las carreras de caballos, y que donde él llegaba a una cantina, y él llegaba con su banda, con sus amigos, le invitaba un trago a todo mundo, y luego los corría para quedársele en la cantina con sus amigos. Y ya uno me decía esto, el otro me decía, pam, pam, pam. Entonces yo empecé a crear de una manera muy neurótica esa idea de mi papá. Como idealizarlo. Sí, pues tenerlo en un gran pedestal, ¿no? Y yo quería ser como mi papá. Pero en el mal enfoque, ¿no? O sea, porque al último era el mal enfoque, o sea. Es que la información que me dieron fue esa. Ahora sí que como dicen, mujeriego, parrandero y jugador. Sí, porque al último, el hecho de que él tuviera esas condiciones para hacer eso significa que estaba hasta cierta manera, pues, económicamente estable. Muy estable. Tenía 5,000 cabezas de puerco. Y el tener esa economía, pues significa que era alguien que le chingaba. O sea, alguien que trabajaba, y si esa parte no te daban esa información, que para hacer eso hay que trabajar, hay que ser sí. Y nomás recibes esta otra parte, pues te mal estaban informando. Pues se cuenta que me hicieron un lavado de cerebro. Yo tenía nada más la idea de que, bueno, el dinero es para esto, para el disfrute, para el goce, para el desmadre. Nunca valoré esas partes. Entonces, cuando mi padre dejó un testamento donde dice que a los 18 años yo ya era el ganón. A los 18 años podía tomar posesión de la herencia. Sí, cabrón, yo también hoy hago esa cara de, ay, ¿qué hiciste, viejo? No sabes el cagadón que diste, ¿no? No, pero pues al último él no pensaba. Pues no sabía dónde iba a terminar su chapiturrín, ¿no? Y agarró la herencia, güey, y dinamita pura. Hay un concepto que utilizamos entre los alcohólicos, que el dinero en manos de un tarugo, ¿no?, es dinamita pura. Ok. Entonces mi padre tenía sus 2 camiones, sus 2 Thornton para llevar puercos hasta Chetumal, Quintana Roo, hasta allá llevaba sus puercos. Tenía su forrajera. A pesar de que bebía, mi padre siempre se levantaba, mi madre ya le tenía su plato de comida, desayunaba y se iba a su oficina a ver los puercos, a ver la forrajera, y ahí estaba. O sea, siempre fue una persona responsable a pesar de ser alcohólico, porque el día de hoy, pues, te digo, gracias al alcohol, pues, se accidenta y él fallece, que iba a pedo, a los gallos. Entonces, esa mala información que desde chiquito te empiezan a filtrar, que tu papá era un chingón y tu papá hacía y esto y lo otro. Entonces yo, cuando me veo como dueño de todo el imperio de mi papá, mi ego se me desarrolla de una manera impresionante. Que aparte el alcohólico es egocentrista, ¿no? Entonces, y con dinero, pues más, ¿no? Pues te crees dueño del mundo. Crees que para ti no hay un imposible, que tú lo puedes hacer todo. Y sí, pues con dinero, ¿quién no hace lo que quiere, no? Entonces empecé a hacer eso. Sí, pero el problema es cuando el dinero no lo ganas, pues eso se te va. No lo valoras. Y crees que nunca se va a acabar. Entonces empecé a vender. Que vendo la herencia, chinguesima, que vendo un pedazo. Así, una pinche tira así de pacas de billetes. No, mames. O sea, total, pum, una explosión de...
Me compré camioneta del año. Empecé a cerrar los congales. Empecé a cerrar las cantinillas. Las ideas de mi padre yo las estaba haciendo y yo me sentía como mi papá y digno de ser hijo de ese señor. Porque hacía lo que él hacía. Entonces, perdí toda la perspectiva real de una vida real, de que lleva compromisos, responsabilidades. Me fui totalmente a lo sencillo, de extremo a extremo. Entonces, empecé en esa onda, llegó la cocaína, otra maravilla. La cocaína, otro invento muy, muy bueno. Porque con ese, si me ponía pedo con una botella, ya aguantaba 4 o 5 botellas y no me ponía pedo. Y seguí en la fiesta. Y eso para mi ego también era algo muy grande, porque mi ego me decía, no hombre, tú eres el más chingón de todos. Y luego no falta quien te da la sobadita, te dice, ánimo, tú eres el chido, tú eres el buena onda. No todas esas pinches cosas te llevan a un estado de irrealidad, sales totalmente de lo que es real. Porque atrás de todo eso, pues hay reclamos, hay reproches, que tapas con el alcohol. Por eso el alcohol es algo tan maravilloso. Y la cocaína me lleva al siguiente nivel. Ya en la cocaína, ya era aventarme una semana bebiendo, consumiendo cocaína. Y yo me sentía muy bien. O sea, yo al día de hoy te puedo decir que yo no conozco a alguien que se queje del consumo. O sea, sí culpamos al alcohol y a la droga de haber perdido parejas, dinero, hogar, trabajos, pero no fue el alcohol. Es todo esto que venimos hablando. Ideas, traumas, ignorancia, porque no sabemos cómo accionar, reaccionar a ciertas situaciones de la vida. Entonces, llega esta parte y pues no vamos ya. Sí, de hecho, mira, así como ahorita de lo que comentabas, por si señalaba luego, pues, esta falta de formación de tu mamá, y al último, también hay que comprender esa parte, ¿no? O sea, también ella, pues, es que a nadie le enseñan a ser padre, pues, entonces vas creciendo y vas aprendiendo a ser papá con todo y tus errores que estás llevando, ¿no? Porque al último, como que en el momento uno no notas las consecuencias que esto puede llevar. Y yo siempre he dicho, o sea, todo el tema es el equilibrio, pues. O sea, si no tienes un equilibrio tanto económico en tus posibilidades y emocional en tus posibilidades, si no tienes equilibrio, eso termina mal, pues, detona. Y efectivamente, por decir, yo crecí mucho con la imagen de mi papá, ¿no? Mi papá, y mi papá, y mi papá. Y fui adquiriendo, pues tú me conoces, fui adquiriendo mucho de mi papá, o sea, de mi jefe, y mi jefe, y mi jefe, y mi jefe. Y luego por decir, yo tengo 2 hermanos mayores que yo. Entonces, uno me gana por 7 años, otro por 5 años, y entonces la distancia de mía hacia mis hermanos, pues era abismal. O sea, yo cuando estaba de 7 años, pues ya mi hermano mayor, pues ya tenía 14, o sea, él ya andaba en la juventud, y yo, pues, un morro que empiezas a ver, empiezas a agarrar influencias, y entonces yo me empiezo como a aislar, ¿no? O sea, yo crezco aparte, y yo comienzo a tener mis propios amigos y empiezo a tener yo mis propias influencias. Y entonces yo empiezo a agarrar como influencias de mi carnal el mayor, de mi jefe, me empiezo a vestir también más cholón, y luego pues ahí en la Zarcita, porque somos del mismo barrio, somos de la misma zona, y se escuchaba mucho el rock. Y entonces empiezas a escuchar que el Cornillos, que empiezas a escuchar a todas estas influencias que se empiezan a desarrollar ahí, y que uno, pues, es la información que empiezas a recibir, y empiezas a tener esa influencia musical, de forma de vestir, de forma de hablar, de actuar, y que al último sí, efectivamente, sí afectan muchas cosas, pero también llega a una edad
donde también ya comprendes ciertas cosas. Claro. O sea, porque luego tendemos los alcohólicos a victimizar mucho de lo que nos pasó. Pero también la realidad es de que también llega un momento en donde uno sabe que estás haciendo mal, pero también, pues te gusta la pinche mala vida. O sea, te gusta el hecho de andar en el cotorreo porque al último sabes que esa madre está mal y pues dices, pues ni modo, ¿no? Le das y entonces empiezas a tener y a deformar tu propia realidad, ¿no? Entonces empiezas a deformar tu propia realidad. Y por decir, yo recuerdo mucho, así que decía mi papá, me decía, es que, porque como que él notaba que yo empezaba a agarrar como influencias de él, y mi mamá también notaba eso, pero si es que agarra lo bueno de él, o sea, agarra lo bueno en el de que le gusta leer, le gusta esto, ¿sí? O sea, agarra lo bueno. No, yo empezaba a agarrar ya lo malo, empezaba que el trago, que porque yo ya veía que él tomaba, pues yo también quería tomar, y no le estoy achacando de que por su culpa yo tomé, porque al último también fue una decisión propia, fue algo que yo también iba a llevar mis propias consecuencias, porque tampoco era de que ellos me dejaran de que haz lo que quieras, no, pues también me estaban tratando de orientar, pero yo llegó un momento en el que yo tomé mi propia decisión, donde yo levanté la copa y empecé a tomar. Yo, por suerte que decías de que luego uno se iba a las fiestas, la primera vez que yo levanté una copa, yo tenía 14 años de edad, y fue efectivamente en unos 15 años en un salón que se llama el Sindicato Celanese. Imagínate mi ignorancia. Pues obviamente, como tú dices, uno se quiere sentir como la atracción de la fiesta, el de un mocoso, un morro de 14 años, piensa que la fiesta ya es de él y que la atracción tiene que ser uno. Y yo en mi ignorancia, imagínate, en aquel tiempo daban un tequila, nos dieron un tequila como de cuartito, pero o sea, pero imagínate en qué tiempo, o sea, de entrada, o sea, inconsciencia como el de la fiesta le está dando unos chamacos que, o sea, ni siquiera sabes, ¿sí? O sea, cómo le estás dando a esos chamacos de tomar, y los chamacos, pues en la ignorancia comienzas a tomar. Entonces nosotros lo que hacíamos, en vez de refresco le servíamos sidra. Entonces imagínate un tequila con sidra de 14 años. Yo 2-3 cubas, yo ya estaba totalmente ya inconsciente. Y fíjate cómo es el ser humano. Yo, de esas veces que sabes que hiciste algo mal, sabes que te estás mal, y yo me salí de la fiesta y como sea llegué a mi casa. Pero fíjate, no sé por qué, yo creo en el inconsciente, yo dije, si me voy al cuarto de mi mamá, no se va a dar cuenta. Obvio que en una pues obvio, ¿cómo te vas ahí, no? Pero como que ya después, o sea, lo que buscas es la protección, o sea, el de sentirte, en un espacio donde, porque en ese momento yo me sentía mal, o sea, pues es que mi primera borrachera en algo donde yo, o sea, estaba experimentando esa sensación y donde yo ya sentía ya un descontrol, pues es que ya era un momento donde sentías así empezar a sentir esas primeras resacas, se te mueve la cama y que nomás bajas el piecito para ver hacer tierrita. Hacer tierra, y empiezas a sentir esa sensación, y entonces yo lo que buscaba era como la seguridad. O sea, no era de que para que mi mamá no se diera cuenta. Yo inconscientemente lo que estaba buscando era la protección de donde, un espacio donde podía sentirme seguro. Entonces el espacio pues era donde sentía la energía de mis papás, ¿no? Donde sentía esa energía de quien me protege. Y te digo, y así uno ya va agarrando. Y ya el problema es la primera borrachera, porque si te gusta ya valió. Ya sabes que empiezas a tener, porque hay quienes toman una vez y ya no vuelven a tomar, porque si no, esto no es para mí. Claro. Pero los que son muy raros. Dice que los que somos de mecha corta, los que somos sonrientes y nos hacen cosquillitas,
pues empezamos a agarrar, ¿no? La bebida, se empieza a agarrar la vida y entonces empieza a volver esta cuestión muy rutinaria. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que estos procesos de la secundaria a la preparatoria son los procesos que uno de entrada pues vas buscando la identidad, vas buscando dónde caber, quién te arropa, quién esto, y yo le llamo, yo siento que hay quienes tenemos una personalidad más como más radical, ¿no? Una personalidad más de irnos a los extremos, de si lloramos, lloramos. Todo alcohólico es extremista. Si reímos, si me peleo, me enojo así fuerte. O sea, somos muy extremistas y estos que tenemos estos tipos de personalidades solemos en estas edades no controlar eso. O sea, nos vamos y nos desatamos de una forma en el de que pensamos que el mundo se va a acabar cuando pues el mundo nos está acabando a nosotros, ¿no? O sea, es una situación muy compleja. Entonces, a ver, Arnulfo, ya tú estás en la preparatoria, ya te dejan una jugosa herencia que tú te empiezas pues a tener ya un poder adquisitivo, ya no de que mamá dame, sino que tú ya tienes un poder adquisitivo a una edad donde ya una enfermedad se te empieza a desarrollar ya más claro, más obvio, y que no me imagino yo tener el poder adquisitivo a los 18 años, pues yo ya me hubiera muerto. O sea, pues es que, o sea, es como si, no, o sea, para que la gente entienda, pues es como si soltaras a un perro en una carnicería, ¿no? O sea, o sea, que tienes a montón comida, todo. A montón todo, y entonces pues eso se empieza a generar, empiezas a deformar tu propia realidad. Y entonces, ya llegas a esta etapa, ¿en qué momento comienzas a entender y empiezas a reflexionar que te estás primero dañando a ti y estás dañando todo tu entorno? ¿En qué momento llega ese flashback de decir, no mames, la neta, la estoy cagando? O sea, el problema no es la sociedad, el problema no es mi familia, el problema soy yo, que creo que ahí lo que pocos saben es la parte más compleja cuando alguien que tiene una enfermedad de alcoholismo o drogadicción acepta que el problema es uno. ¿En qué momento es esa etapa? Ok, César, mira, ahorita de alguna manera estamos hablando de cómo surge o cómo se puede empezar a crear la enfermedad, o cómo se desarrolla esta parte. Y bueno, después de la cocaína conocí la piedra. Y esa fue la que definitivamente sí me sacó de toda cordura. Porque independientemente de si estaba alcoholizado o estaba utilizando la cocaína, había todavía esa pequeña chispa de me van a cagar y voy a llegar a casa y voy a tener pedos. Y así, ¿no? Una lucha de me voy, me quedo. Y cuando empezaron a salir los pinches teléfonos, así, ¿no? Los telefonotes, los celulares. Y mamá ya estaba chingando. Y ya vente, ya es tarde. Ay, si me voy, si no me voy, me va a cagar. Pero ya me espero otro ratito. Cuando conozco la piedra, en ese momento me salgo totalmente de responsabilidades, de diálogos, de mi realidad, de mis responsabilidades, compromisos. Esa madre me atrapó de una manera impresionante. Esa madre es tan obsesiva que eres capaz de hacer cualquier cosa por una dosis más. Entonces, imagínate, ya lo decías, yo ya con el poder, con el dinero en la bolsa, y llegó el momento donde todo esto de querer socializar, de querer estar con alguien, de tener a un cierto círculo de amigos, obviamente de la misma
sintonía, que era alcohol, drogas, se acaba. O sea, te echas la herencia. Sí, no, la vendí 3 veces la herencia, hijo. Ya de ahí me metí en otras situaciones. 3 veces la vendí, o sea, se acabó el dinero, la volví a vender, se acabó el dinero, la volví a vender. Pero en ese transcurso, sí llegó esa parte. Donde te encuentras solo. Donde te sientes solo. Pero hablamos de la enfermedad, ahorita te voy a dar la contraparte, si nos da el tiempo. Aislado, sentado en la cama y pensando, o sea, tratando de encontrar una salida, una respuesta, porque ya se habían ido los amigos, ya la parte social se había terminado, ya no socializaba, te digo, yo tomé la decisión de aislarme. Y una de mis quejas era esa, que me sentía solo, que quería a alguien, que necesitaba compañía, que ocupaba una mujer. Pero yo me aislé, o sea, yo me escondí de todo esto. Ya era un monstruo, era un monstruo tan terrorífico que preferí esconderme, porque empecé a tener delirios auditivos, visuales, a tener esos pinches viajes que no son gratos, porque pues que ves muertos, que ves muchas situaciones, escuchas cómo hablan de ti. Bueno, yo me peleaba con unas mujeres que yo veía que estaban en la otra esquina y les decía, pues yo qué les pido, hijas de su tantas por cuantas, ¿no? Porque yo en mis delirios escuchaba que estaban hablando de mí. Entonces esta parte me dio miedo y empecé a sentirme así, César. O sea, ¿por qué así, güey? No quiero terminar así. O sea, yo no sabía la parte de... Sabía que estaba mal y que las consecuencias que estaba teniendo, o sea, no eran para nada benéficas, pero no sabía cómo salir de ahí. Nunca pedí el apoyo, nunca fui con alguien y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya me siento mal por esto. Uno de los grandes problemas del alcohólico, del drogadicto, es esa parte, no sabe comunicar, no sabe decir, porque no sabe identificar qué está sintiendo. O sea, está viendo situaciones, está viendo la problemática, porque ya el reclamo ya es muy insistente, el reproche, la exigencia de que haga mis responsabilidades, y eso es como una agresión, pero nunca tuve que decir, ¿sabes qué? O sea, me está llevando la chingada. Ya me siento mal. Porque a través de que consumía, ya no tenía esa sensación de placer, porque eso es lo que se crea en la cabeza a través del consumo, ya sea de alcohol o de drogas. Llega esa idea de placer, o sea, eso es lo que nos engancha. Y es lo que ahorita actualmente está pasando con el alcohol y con la droga. Es una sensación de tanto placer, ahorita que le están metiendo el fentanilo, esa madre te da una sensación de placer tan grande que empiezas a hacer un consumo muy repetitivo hasta que llega la parte totalmente adicción, donde ya no la sueltas por esa sensación de placer. Te da una sensación de placer tan grande que lo que quieres es no dejar de sentir placer, porque es regresarnos, traumas, miedos, complejos, frustraciones, resentimientos, o sea, todo lo que se genera en la parte de la infancia y la adolescencia se empieza a reflejar en la parte adulta. Entonces, lo que buscamos es sentir ese placer. Entonces yo llegó el momento donde estuve fume, ya no sentía la reacción, no sentía el placer, ya sentía una culpa, ya sentía un pinche remordimiento, bueno, muchas veces volteé y le dije a Dios, ¿sabes qué? Échame la mano, ayúdame, yo no quiero terminar de esta manera. Recuerdo que mi papá lo enterraron en Parindícuaro, y en mis pedas iba al panteón a pedirle la ayuda a un muerto. O sea, ¿te brincabas el panteón o qué? Sí, literal, llegaba en la madrugada, me brincaba, llegaba a la tumba, así la plancha, ¿no?, de concreto, a reclamarle a mi papá, a pedirle ayuda a mi papá, porque yo sabía que él había sido chingón, que él había hecho y logrado muchas cosas. En San Luis Río Colorado fue el dueño de la 7-Up, allá tuvo también su putero. Entonces era llegar y a llorar en la tumba, o sea, ahí en la tumba podía desahogar,
porque estaba hablando de una necesidad real que yo tenía, que era que necesitaba ayuda, que no sabía cómo dejar o cómo parar de consumir alcohol o drogas, y a pedirle su sabiduría para poder desarrollarme de otra manera. Y era llorar, o sea, literal, agarraba la tumba y pam, 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 yo lo quería revivir al viejo. Dije, si tú no te hubieras muerto, yo no estaría como estoy. O sea, el alcohólico siempre va a buscar de una manera inconsciente y culpable. ¿A quién echarle la culpa de sus decisiones? O sea, sí, llega el punto donde sabemos que estamos mal. Pero si no se habla, si no hay esa parte de comunicación, nunca va a llegar una respuesta afirmativa o asertiva respecto a cómo te puedes alivianar. Entonces, ya esos extremos de decirle a Dios, ayúdame, sí me ayudó, la verdad que sí me ayudó. Aquí es donde entra la parte de tu pregunta, ¿no? De cómo fue que me empecé a dar cuenta de estas cosas. Es que cuando le pido ayuda a Dios, a Dios, le pido la ayuda a Dios, Dios, bueno, se va y se manifiesta. Porque a mi mamá le pasa en el mensaje de un anexo, ja. Mi madre ya no me podía controlar. Mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Y ni tú mismo sabías qué hacer contigo mismo. No, o sea, te digo, el enfermo no sabe cómo corregir, cómo cambiar. Sí sabe, se da cuenta que está creando problemas, que está generando circunstancias que lo están metiendo en conflictos, pero no sabe cómo contrarrestar, cómo corregir. O sea, nomás pórtate bien, haz las cosas bien. Sí, güey, pero ¿cómo las hago? No, y aparte, o sea, por decir, los que hemos tenido este problema de alcoholismo, entendemos que la cura es cuando realmente lo haces de corazón. Y si Dios te mandó esta forma de cómo salir fue porque lo hiciste de corazón. Era una gran necesidad. O sea, y fíjate, ahí en ese punto es donde mucha banda no sale, cabrón. O sea, cuando ya, o sea, tú llegaste ya a tu fondo. Yo sentí que me iba a morir. Y ahí es, o te hundes o sales. Y ahí es donde mucha banda, tristemente, que conocimos, ya no salió. Hoy ya no está. Hoy ya no está. Entonces, yo creo que, o sea, ese punto es el punto clave para poder tratar de sanar y poder salir de ese problema. Es parte de. Ahorita si hablamos un poquito de lo que es el programa, entramos en ese rollo. Uh-huh. Pero, o sea, yo hoy te lo digo así. Yo en su momento no lo generaba así, porque llegó mi madre con una patrulla, me sacan de la casa donde estoy. No, para mí eso fue una afrenta a mi personalidad. ¿Cómo, Arnulfo Reyes? ¿Cómo a mí me vas a hacer esto? O sea, yo en un reclamo hacia mi madre era como si fuera una extraña. O sea, ¿con qué derecho te metes en mi vida? ¿Con qué derecho vienes tú a sacarme y a exhibirme con mis amigos? ¿Por qué te atreves? Es más, ya no tienes ni hijo. A esos grados llega una persona de mi característica. Entonces me suben a la patrulla, me llevan un cerezo allá a la borracha, uh-huh. ¿No? Porque primero caía la borracha. Todavía recuerdo que al día siguiente, muy temprano, llega el director de seguridad pública y dice, a ver, Arnulfo, te traigo 2 propuestas, güey. O sea, va a ser tu decisión. Mira, el pedo es esto. O te alivianas o te mandamos un anexo. Y como yo ya estaba imputadísimo con mi mamá, por eso que había hecho, que había llegado con patrulla y me había esposado así como si fuera todo un pinche delincuente, dije, pues mándeme al anexo, a mí no me interesa. Y es más, ni voy a cambiar. Y me le puse perro al de seguridad pública. Y me dice el de seguridad pública, ¿estás seguro? ¿Que sabes a dónde vas a ir? Me vale. Es que el alcohólico es así como que bien arre. Uh-huh. Y ya cuando de veras ve al pinche toro de frente, nada, pues vámonos. Y entonces me dice, bueno, pues entonces te vas para un anexo. El señor muy tranquilo, yo así emputado, casi queriéndolo arretar a putazos al señor. Cuando el señor no tenía pues nada que ver. Pero estaba también emputado con la policía, ¿no? Porque hacían esas mamás y no había hecho nada. Y me llevan a un anexo. A Zamora se llama el Grupo Movimiento Los Arcos.
Bueno, llegué y ahí se me acabó lo valiente, se me acabó lo recio, se me acabó el yo apago todo, yo soy aquí el mero chingón. Llegué y empecé a escuchar la terapia. Empecé a escuchar cómo la gente empezaba a hablar y de repente gritaban y yo no sabía qué estaba pasando y entré en miedo. Y no, pues ya me comporté como niño buenito, ¿no? O sea, siéntate, sí, yo me siento, güey, ¿no? O sea, párate, no, yo me paro. Entonces, en el pinche miedo, y cuando entro a una sala de recuperación, porque llegas, te dan los primeros auxilios porque te meten en una enfermería, te dan esa atención cuando llegas, ¿no? O sea, de ver cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué has consumido? ¿No? Sí, pues principalmente, ¿por qué vienes? Dije, pues no sé por qué estoy aquí, güey. Ah, no sabes, se da, ya sabes. Empiezan las guerras. No, sí sabes, hijo de... Tú estás aquí, no estás aquí por buenito. No llegaste aquí porque eres muy buena persona, responsable, trabajadora. No, tú llegaste aquí porque de veras no sirves para nada, hijo. ¿Por qué me dices eso? Y empieza la afrenta, empieza así un choque de egos, así. No, pues tú, ¿quién sabes? Tú no sabes quién soy yo. Y me decían, a mí me vale madre usted quién sea. No, usted ya llegó aquí porque usted no sirve. Y es que al alcohólico cuando lo haces ver la realidad, bueno, cualquier persona lo haces ver su realidad. No es agradable. No es agradable. La primera reacción es el enojo. ¿Tú con qué derecho? Pues tú quién te crees. Tú no sabes quién soy yo. ¿No? Entonces, güey, o sea, ya venía de haberme quedado en la calle porque no alcanzaba a llegar a mi casa. Me quedé ahí afuera del corral de los Venegas. Hasta ahí llegué. Me agarró la mañana y así tapado con mi chamarra. Me empezó a calar el sol. Y decía, no mames, ¿dónde estoy? O sea, no, totalmente desconectado. Pues por esas razones llegué a un anexo. Culpé a mi madre, me resentí con ella, la culpaba de todo lo que me había pasado. Y este tipo de situaciones, o sea, por eso te digo, el alcohólico siempre busca un responsable, siempre busca un culpable. Y si no hay esa parte de concientización, el alcohólico está destinado a terminar su carrera, a terminar la obra, decíamos en aquellos años, que era salir y si se había quedado con esposa, con hijos, con padres, con un hogar, iba a acabar con todo. Y nunca creímos esta parte, porque fueron 6 meses de internamiento, mi primer proceso. No me fue nada grato, fue una situación muy humillante, porque así lo sentía yo, como una humillación. Yo quería quemar el anexo, yo quería quemar el anexo por ese tipo de tratos. Algo que ahora te puedo decir que puedo entender, era esa parte del trato, ¿no? Eran rudos, muy rígidos, muy cuadrados, el levantarte a una hora, el hacer los quehaceres, los servicios, el tener un espacio para que estuvieras leyendo, conocer la parte de la enfermedad. Yo empecé a leer la literatura de Alcohólicos Anónimos para quedar bien con mi padrino, ¿no? O sea, con la persona responsable de la atención personalizada conmigo, que le llamamos padrino. Y todo eso que yo no había hecho afuera, que era la responsabilidad, que era, dentro de se le llama servicio, que eran las responsabilidades de mi casa, de tender mi cama, de lavar mi plato. O sea, mi madre, para la parte de sobreprotección, mi madre nunca me permitió desarrollarme, vuelvo a repetir, en la sobreprotección. Mi madre todavía a los 35 años de edad, César, se encargaba de mí. Entonces también ahí es otra parte de la enfermedad donde te quedas en la edad donde empezaste el consumo, así llegues de 30 a 40 años, esa es tu edad cronológica, pero tu edad mental es la edad en la que empezaste a consumir, ahí te quedaste atorado. Entonces el desarrollo dentro del programa fue lo que me fue así como que haciendo entender que pues sí estaba mal, pero defendía tanto, güey, el consumo, porque sin el consumo, te digo, llegué y me convertí en un tierno gatito cuando entré por primera vez al anexo. Y acá fuera el que las apagaba todas, bien arre. Muchas de las veces la seguridad, porque pues también llegué a andar armado. Entonces, llego ahí, pues, vuelve mi personalidad de la infancia. Temeroso, callado, inseguro, con un chingo de miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y estas cosas
Entonces, cuando ya empiezo en el desarrollo, cuando veo de qué se trata, y hablaban de lo que yo te decía, de precisamente sacar, hablar las cosas que me habían hecho daño. Yo hablar de una violación, en aquel entonces era algo imposible para mí. Era algo demasiado vergonzoso y humillante, y menos decírselo a una comunidad de personas, como puede ser un grupo donde había 60, 70 personas escuchando. O sea, nuevamente llegaba la idea, el colegio, ver a toda la gente. O sea, los traumas ahí estaban. Simplemente con el alcohol, con la droga, acallé todas esas cosas negativas, y que me llevaban a restar situaciones en mi vida de crecimiento, desarrollo, aprendizaje. Con el alcohol lo conseguí, pero pues bueno, se tergiversó todo, y empecé a entender esa parte, ¿no? de estar en un anexo, y escuchaba gente ya de experiencia, de años sin consumo. Yo lo seguía viendo pendejos. Yo decía, es que ¿por qué me quieren quitar lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me hace sentirme así como que chido? ¿Por qué me lo quieren quitar? Es más, ¿quién les dijo a ustedes que yo quiero dejar de beber o de drogarme? Aquí lo que me mandó fue mi jefa, pinche vieja loca, y todo contra esa mujer. Porque no tuve hermanos, no tenía de quién agarrarme. O sea, toda mi locura, toda mi enfermedad, se la recargué, se la imposté a esa señora. Necesita, nadie sabe ser padre. Bueno, esa es en la parte donde ya nosotros empezamos a entender, dentro de un programa, como la parte de la ignorancia, la parte que no saben ser papás, las educaciones. Y bueno, pues llegó el momento donde tuve que reconocer a mi madre, que a pesar de ser alcohólica, que a pesar de ser una mujer que tuvo muchos errores, hoy entiendo que era por su gran amor. Lo único que intentó fue resguardarme, protegerme, de darme algo, o sea, algo muy de ella, que era nada más el demostrarme su amor. Y yo fui el que tergiversó toda esta información, en mi conveniencia, en mi pinche enfermedad. Le di la vuelta y me descargué con ella. Entonces llego al anexo y empiezo a hablar de ciertas cosas, y no me gustó reconocer que el pedo era yo, que el problema era yo, que sí habían sido circunstancias que había vivido, pero que de ahí, en mi parte neurótica, yo me quedé para poder justificar todos mis actos. Es que mi mamá es alcohólica, es que mi mamá me abandonó, mi mamá me cambió, mi mamá me hizo, no tenía de dónde más agarrarme. Todo fue contra mi mamá. Entonces, cuando me empiezan a quitar mis ideas, me empiezo a dar cuenta realmente del pinche monstruo que me había convertido. Y no es agradable. No, duele. Duele reconocer que todo lo que tú culpaste hacia afuera, el principal responsable o el actor principal de toda esa película había sido yo. No es agradable reconocer esas cosas. Duele. Se siente una humillación muy grande. Pero era necesario confrontar esas partes. Entonces yo el primer anexo, pues me lo llevé como que sí, como que no. Pero salí, pero al poco tiempo volví a consumir. ¿Por qué? Porque no había hecho eso. Realmente hablar de lo que sentía y de lo que pensaba respecto a todas esas situaciones. Era buscar justificar, evadir, el no reconocer toda esa historia. Porque yo siempre vendí la historia del chingón, del que vengo de aquí, yo puedo, yo soy, yo hago. Un alcohólico es el mejor doctor, albañil, ingeniero, y nunca había pegado un pinche tabique. Yo ya te decía cómo hacer tu casa. Si estabas enfermo te decía, tómate esto. Yo sin saberlo. Entonces creamos esa realidad alternativa donde nos creemos así. Y llego y pues me empiezan a dar mi tratamiento. Entonces te digo, salgo y vuelvo a consumir. Cuando yo salgo, vivo un proceso muy difícil. Porque los alcohólicos de aquel entonces eran muy directos, muy concretos en la información. De una manera muy ruda, que bueno, ya estos tiempos se ha estado modificando todo eso dentro de los centros. Y entonces, cuando yo vuelvo a consumir, a mí me habían dicho, ¿qué aguas con la primera que me tomara? Con la que yo me diera el permiso.
la que yo me invitara, que tuviera cuidado con esa. Nunca entendí ese concepto. Entonces, cuando empiezo a beber, ¿qué crees? Ya no fue lo mismo. No, ya no fue lo mismo, ya hacía efecto la terapia, ya hacían eco las palabras de los viejos. Entonces ya no fue lo mismo, pero pues el alcohólico es rebelde, es inconsciente. Chingazo, pam, pam, pam. Y empecé otra vez bebiendo y terminé consumiendo, una cosa me llevó a la otra. Y en ese momento ya mis delirios pues ya no eran como los primeros, ya eran delirios de te van a matar, ver gente armada que me perseguían. Y digo, el alcohólico busca la muerte a través del consumo. O sea, muchos, a través de esas situaciones, de las vivencias que cada persona trae de su historia, se busca la muerte. Yo me quería morir, en idea. Yo buscaba la muerte, yo me quería morir en un pasón, en una locura, y llegué a tener 2, 3 convulsiones por el exceso del consumo, pero yo quería morirme. De hecho, la camioneta roja que compré, mi primer camioneta que compré del año, era con la intención de morir igual que mi papá. O sea, imagínate el pinche grado de locura. Entonces, empezaron estas situaciones y yo le digo a mi mamá, enciérrame porque ya no puedo con esto. De veras, siento que me voy a quedar loco. Entonces, llego a otro anexo donde de una u otra manera empiezo yo a practicar lo que me habían dicho los alcohólicos. Tenemos 12 pasos, tenemos un libro azul que nos sugieren cómo es que vamos a empezar a trabajar, y te habla del primer paso de la derrota, el segundo de que empieza a tener algo de creencia en un poder superior, tercer paso, mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien más grande que yo, más fuerte que yo. No hablamos de dependencia hacia las personas, sino que es más específicamente espiritual. Cuarto paso, un inventario. El quinto paso, una entrega de faltas. Sexto paso, formación de carácter. Séptimo paso, la adquisición de la humildad. Octavo paso, lista de reparación de daños. Noveno paso, el cómo voy a hacer mis reparaciones. El décimo paso, seguir cuidando y vigilando mi enfermedad. El onceavo paso es el desarrollo ya de que si ya empezaste a crear una fe, bueno, adquieres un Dios como tú lo quieras concebir, ya sea Jesucristo, Alá, Yahvé, ese ya es de cada quien, y es esa parte de comunicación, ¿no? con un creador. Y el 12º paso, pues bueno, la garantía, ¿no? La garantía de que si a través de la práctica de los 11 pasos, bueno, hemos llegado a tener una vida útil y feliz, ¿no? Entonces, empecé a practicar de alguna manera. El apoyo de mi padrino fue algo, bueno, la adopté como papá al final. Fue un gran hombre, me ayudó mucho con entender mi enfermedad, mi problemática, y ahí empezó un desarrollo. Fue donde empecé a preguntar, oye, pero ¿por qué esto? Y me daban respuestas. Entonces empecé a entender todo lo que me decía, o sea, cómo cuando existe la necesidad, en una humildad, aunque sea borracho, aunque sea drogado, en esa humildad, en esa necesidad que tienes de parar toda esa pinche locura, haces una petición genuina. Es algo genuino. Cuando dices, ya ayúdame, güey, ya. Entonces, nació de mí decirle a mi mamá esto. No iba 100% convencido de querer dejar de beber. Yo creí que en Alcohólicos Anónimos me iban a enseñar a beber o a drogarme, güey, ¿no? Y no es la idea. Entonces, llegué a esa parte, empiezo a desarrollarme con los alcohólicos, empiezo a entender los conceptos de recuperación, como es el servicio, el pasar el mensaje, el ir con el que está sufriendo y decirle, ¿sabes qué? Si hay una solución para tu problema, o sea, si hay una chance para que te aliviares, que la gente empiece a llegar a Alcohólicos Anónimos, que también es un gran tabú, hablar de un anexo, ¿no? Hay demasiadas ideas, hay mucha información allá afuera, y la mayoría es negativa. Entonces yo empecé con ese desarrollo a través de la práctica de lo que aquellos hombres en aquellos años me enseñaron, me transmitieron, que crees así como que mágicamente dejé de consumir, dejé de beber,
pero había una manera, una forma, una ruta para alcanzar este objetivo. Entonces, era hablar, era empezar a realmente hacer una concientización de una realidad, porque volvemos, el alcohólico tiene varias realidades, que por conveniencia genera y crea mentiras, engaños, patrañas, manipulación, chantaje. Sí, pero atrás de todo eso hay un factor nada más primordial que se llama miedo. Miedo a ver una realidad. Consumo de alcohol y drogas es fuga de una realidad, porque no acepto ni quiénes son mis papás, ni quiénes son mis hermanos, mi modo de vida, la colonia donde vivo. Es querer evadir esas partes, de no aceptar las condiciones reales de vida. No en una generalidad, la mayoría de los que estamos trabajando o sirviendo para algún grupo, casi todos venimos con la misma sintonía. O sea, curiosamente todos venimos casi con lo mismo. Lo único que cambia, o decimos comúnmente, que es la misma película pero diferente los actores. O sea, esto nos lleva a que la mayoría llega con abusos o violaciones por las carencias económicas, carencia de un familiar, las carencias afectivas. Y hablamos de lo que me decían, no es que como papás no sabemos estas cosas, las vamos creciendo, se van desarrollando y las vamos aprendiendo, pero conforme te vas equivocando y vas corrigiendo. Y nosotros un error es garrafal, porque sentimos fracaso, sentimos mucha vergüenza por intentar algo y fracasar. Entonces son muchos los factores que nos llevan a esa parte de querer consumir para nosotros mantenernos en una perpetua ignorancia. No queremos ver la realidad. No queremos darnos cuenta de que pues eso es lo que nos tocó, eso fue donde se nos depositó para nosotros desarrollarnos. Hablamos de defectos de carácter, hablamos de los 7 pecados capitales, ¿no? Que son la parte donde se deforman estos regalos de Dios. No porque sean defectos de carácter quiere decir que sean malos. No, nosotros nacimos con ellos y fueron para un propósito, fueron para desarrollarnos como seres humanos. Pero en esas partes de la obsesión, de las partes de la exigencia, de ese ego, de querer más, de obtener más, de ver a alguien que está desarrollando, que está ganando, que está creciendo, yo no puedo hacerlo porque mis capacidades son menores. Entonces se deforman estos instintos y son los que nos llevan a lastimar. Dice por ahí el 4º paso, estos defectos de carácter que son dones de Dios, fueron diseñados para un propósito. Pero cuando estos se deforman, llega una parte de exigencia de este mismo defecto. O sea, si hablamos de los tres instintos primarios, sexual, material y emocional, y que se aúna pues el social, son 4. Pero en estos 3 primeros está toda la enfermedad. ¿Por qué primero igual sexual? Porque en la sexualidad cometieron con nosotros hechos o situaciones que quedaron muy marcadas. Violación de víctima, de ser víctima pasar a ser victimario. O sea, una reproducción de lo que a mí me hicieron, pero con alguien igual, más débil, más pequeño, y entonces empiezan sentimientos de culpa y es un desarrollo muy, muy amplio. Entonces, estos defectos, cuando estos defectos intentan o quieren gobernar nuestra vida, es cuando llega la bebida y ya calla. O sea, porque es una exigencia. Digo, querer ser el director de una empresa, pero no tienes escuela, güey. No tienes esa capacidad. A lo mejor has desarrollado el liderazgo y como la mayoría de nosotros, somos buenos líderes porque gobernamos a 2 que 3, ¿no? Y siempre traes gente mal enfocada, pero siempre traes un liderazgo. Y posiblemente pudiste haber sido un gran empresario, líder de una empresa. Pero como no está esa parte, empieza la exigencia de ese instinto deformado. Entonces empiezan los robos por querer obtener para llegar a ser como cierta personalidad que conoces, una figura cercana, vecino. Entonces se da toda esta pinche locura, pero al desarrollo de esta parte empiezas a ver una realidad. Quitas la justificación, te permites ser humilde, reconocer realmente quién eres, de dónde vienes, qué te sucedió, cómo te sucedió. Entonces es un programa tan maravilloso que no es fácil,
Es sencillo, pero no es fácil. Dice que es un programa un programa sencillo para mentes difíciles. Porque esa guerra de nuestros instintos y no querer confrontar una realidad, pues nos llevan a vivir los procesos de recuperación. Entonces, esto es algo muy chingón, porque aún en contra de la voluntad, yo llegué, yo no quería dejar de beber, pero a través de la mucha experiencia, a través de esa cercanía de alguien igual que yo, de otro enfermo, que es una enfermedad progresiva, mortal, que no tiene cura, alcohólico para hoy, alcohólico para el resto de tus días. Entonces, esa parte empezó a llenar esos vacíos. Ya no era que mamá tuviera que llenar esos vacíos o las carencias o las exigencias, ya era un alcohólico ligado a otro, y era un alcohólico que venía de los procesos que yo estaba viviendo, que no quería ver reconocer. Un alcohólico más me enganchó y me dijo, mira güey, sí se puede, por esto, y me empezó a hacer un desglose general de la recuperación y dije, va, es una decisión la que se tiene que tomar en este caso, es algo que el alcohólico tiene que empezar a ver todos esos factores. ¿Y qué crees? Mi madre fue a rescatarme al anexo. Mi mamá fue y me quiso sacar del anexo. Dice, oye, güey, ya tienes otra vez un tiempo, ya vámonos. Ya hay que, yo te ocupo en la casa. Nunca le ayudé a mi mamá nada. Mi madre me suplicaba porque le ayudara de darle de tragar unos animales que tenían unas puercas de cría. Nunca le ayudé. De esa hora sentía ella esa necesidad de tenerme cerca, o sea, su parte materna, el extrañarme, el no verme, y sobreprotección otra vez, y tuve que decirle que no, fíjate. Ahí es donde le dije, ¿sabes qué? No. Y mi mamá lloró, mi mamá me suplicó que me fuera, yo no me quise ir porque ya había encontrado algo chido en AA. Ya había encontrado esa parte donde sientes libertad, donde ya no vives prisionero de tanta idea, de tanta locura. Le dije no, y me quedé a servir. Y empezó mi desarrollo, empezó un crecimiento emocional, un crecimiento personal, porque yo en esa sobreprotección me convertí en un parásito, una persona dependiente, o sea, donde siempre estuve buscando quién me sacara de mis problemas, donde siempre tenía que tener a alguien que me diera esa seguridad. Mi madre siempre pagó cuantas veces caí a la cárcel, mi madre pagó los choques y desbaratamientos de carros, mi madre siempre salió adelante. De mis responsabilidades mi madre las hacía. Entonces me creó como un parásito, ¿no? O sea, siempre alimentándome de otro ser humano. Es una característica de casi de todos los enfermos, ya sea alcohólico, drogadicto. Entonces, empecé ese desarrollo, ¿no? Y es algo muy chido. No es agradable, pero es algo muy chido. Ok, amigo. Hermano, pues me encantó esta plática, se nos alargó. Creo que hay tema para un segundo podcast de estos rollos. Claro. Me gustaría que nos volviéramos a hacer una segunda edición de este podcast. Creo que hay muchos temas que podemos seguir tocando. De entrada, pues esto es para que la gente tome reflexión. Hay mucha gente que, como decimos en el programa, lo que te sirva agárralo, lo que no, pues déjalo ir. Esto es más que nada para que la gente que está buscando en algún momento esa luz de esperanza, pues, pueda tener una opción, ¿no? De donde poderse recuperar. Todos los seres humanos tenemos un valor y eso hay que rescatarlo, ¿no? O sea, esa parte, toda la gente, todos venimos a este mundo por algo. Y luego llega un momento en donde nos sentimos inútiles ante la sociedad, pero todos tenemos un porqué, y eso es para que la gente reflexione
No sé, Arnulfo, algún último comentario que quieras, mencionar, que quieras invitar a la gente que ocupa ayuda para que puedan ir al anexo, para que puedan ingresar, cómo es este proceso de ingreso al anexo y cómo es que se les puede ayudar a sus familiares o la propia persona que tenga la decisión de decir, es que yo quiero cambiar, yo mismo voy y me decido a anexar. Ok, mira, tocamos la parte de que a veces se tiene una idea equivocada de lo que es un centro de rehabilitación. Desafortunadamente sí han pasado y han sucedido cosas en algunos centros, digo, hace no mucho, 1 año, 2 años, todo lo que pasó en Guanajuato, pero esto ya es por decisiones muy personales de ciertos personajes. Los anexos están muy estigmatizados, de que se golpea, de que se les da un maltrato. Digo, si las familias que tienen la intención de llevar a un usuario a un proceso de recuperación, pues que le pregunten a alguien que dejó de beber en un centro. Porque la mayoría, como los privas de su libertad, estás quebrantando un derecho, ¿sí? Porque esa petición de la familia a través de la necesidad, ¿no? de querer parar una problemática que ya nada más no es en el enfermo, es en el entorno. Se lleva desde papás, hermanos, a todo mundo se lo lleva por delante, porque el alcohólico, bueno, ha perdido toda la perspectiva de responsabilidades, compromisos, y la familia es la que está siempre encima. Pero tienen que empezar a ver que es un proceso de recuperación en donde le vamos a hacer una reprogramación al enfermo. Y en esta parte no podemos ser dóciles, no podemos ser así como que a querer hacer el papel de papá o de mamá, ¿no? O sea, se trata de corregirles esas partes. Se tiene que ser, pues no rígido, pero sí fuerte en la parte de que no van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? En un centro. Ellos van a entrar a un plano de disciplina. Entonces, cuando quieres disciplinar a un alcohólico, cuando aplicas algún correctivo disciplinario, de ahí se agarran y es donde chantajean a la familia. Yo lo hice en su momento, en el primer anexo, fue uno de los reclamos hacia mi madre, es que no supiste a dónde me llevaste, me insultaron, me golpearon, no me dieron de comer, cuando nunca me tocaron un pelo. O sea, pues ni tienes... Ya no. Ya no. Cuando llegué todavía tenía. Cuando llegué a AA todavía tenía. Entonces, las familias tienen que ser muy conscientes. Si tienen dudas, pueden ir, pueden preguntar. O sea, la familia tiene que hacer lo necesario para apoyar a alguien que tenga este problema. Porque el problema no lo van a parar con cumplirle caprichos, con estarle sirviendo la mesa, con cubrirle las exigencias de un alcohólico, porque somos tan chantajistas que llega papá, mamá, ¿y qué ocupas? ¿Cómo te apoyo? Dime qué te doy para que dejes de hacer lo que haces. Pues también cómprame un teléfono, ¿no? Cómprame un iPhone. Y la familia se lo da. La familia le cumple esas partes y luego el teléfono, ¿dónde acaba? En una tiendita. Entonces, si tienen dudas, pues que se informen, que vayan a los centros, que pregunten. No, nosotros estamos acá en Cantabria, estamos un poquito retirados, pero por el espacio, que es un espacio grande donde hay más movimiento, que vayan y se informen. O sea, que se den la oportunidad de ver realmente cómo es que funcionan los centros de tratamiento, porque ahora la ley está muy metida con nosotros, porque la ley ya nos está pidiendo nuevos requisitos, entra Derechos Humanos, entra COEPRIS, en una regularización para que se acabe precisamente, digo, que si hay centros donde sí son pues pasados de lanza, donde no tienen un objetivo de apoyar al usuario, sino de obligarlo a que haga ciertas situaciones para que él se recupere, se rompe con lo que es el lineamiento de recuperación, y si hay, vuelvo a repetir, si hay centros así, pero que se informen, que busquen información. Ahora ya hay mucha información en todos lados respecto a esto. Aquí en Zacapu hay como 11 centros más o menos, 11, 12 centros, varoniles, mixtos y femeniles.
pero que se informen, que busquen el apoyo con las personas que ya están siendo parte de un centro, que se han quedado a servir, que están en la reinserción social, cumplieron un proceso, se están quedando al medio proceso, salen a trabajar, regresan a sus reuniones, y empieza esa reestructuración, que hablen con ellos, porque hablar con una persona que volvió a intoxicarse, digo, yo lo hice en la manipulación hacia mi mamá, de que no me volviera a anexar, porque no tenía intenciones de dejar el alcohol, sino que transmitirle y meterle miedo a mi mamá. Es que si tú haces esto, me van a tratar así, me van a hacer esto, y me van a acá. Entonces mi mamá no tomó la decisión, yo a final de cuentas lo tuve que hacer por necesidad ya, de pararle, porque ya la intoxicación otra vez se había detonado. Entonces, que se informen, digo, este es un problema tanto social como de salud. Sí, porque eso es lo que ahora la ley está queriendo integrar, la nueva ley que sacó nuestro gobierno, ¿sí? Que ya se está trabajando en ello, ya los centros se están regularizando para un mejor desarrollo. Ahora sí debe de haber doctor, debe de haber un responsable sanitario, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber consejeros para una atención, para un tratamiento, para la prevención hasta de recaídas. ¿Sí? Entonces se está ampliando mucho esta información, la pueden encontrar en las páginas del internet, como en el CONADIC, preguntar en el sector salud también, tienen ellos en Morelia el CONADIC, que también es uno de los centros más grandes, donde la estancia es ambulatoria, no es permanente. Si hay gente que tenga necesidad, pues puede ir para allá. Digo, sin quitarle peso ni poder a ningún centro, las puertas están abiertas, nada más que nosotros sí trabajamos a procesos de 6 meses para tratar de restablecer, ¿no? Para apoyar a una persona con problemas. Entonces, son de permanencia involuntaria porque llegan en una condición tan físicamente tan lastimados, tan dañados, que por sí solos no se pueden recuperar. No somos clínicas, el hecho de tener doctor no significa que seamos personas especializadas en el tema de llegar y médicamente curar a alguien. Si hay un doctor que le va a hacer su valoración, que le va a dar los primeros auxilios, y si trae alguna situación más allá de lo que nosotros podamos manejar, pues lo tenemos que canalizar con los especialistas, ¿no? Entonces, te digo ya el área psicológica también, psicólogos que tengo yo que son de Morelia, que ya han trabajado con adictos. Tengo ahorita una persona que llegó anexada hace 3 años y ahorita ya va por 2º año de medicina, está estudiando medicina. Ya está grande, tiene como 50 años, ¿no? Pero digo, o sea, hablamos de esa parte de reestructurar. De que una persona entienda este proceso de recuperación, de reinserción, de cambio de ideas, y que salga con un objetivo de vida, que salga con la intención de realmente ponerle acción a algo. Entonces, las puertas están abiertas, pidan información, digo, luego por ahí les dejamos el número para que llamen y pregunten, sin mayor problema, se les va a dar información, porque las familias, digo, con esto cierro, no quiero hacer más largo esto, las familias también necesitan apoyo, porque a veces los papás culpan o señalan mucho al adicto, pero el adicto en alguna parte de la historia se formó, en alguna parte de la relación familiar, podemos hablar de lo que es la hipersensibilidad, muchas cosas, pero las afecciones mayores para una persona que es el día de hoy adicta viene desde el seno familiar. No con esto quiero culpar a los padres de ninguna manera, simplemente es que ellos también conozcan, ¿no? Esta parte también se le da apoyo a las familias, cada 8, cada 15 días hay una reunión de padres de familia donde le damos información a la familia, donde les pedimos que se apoyen en la parte psicológica, o que vayan y busquen el apoyo de una experiencia espiritual, que es el 4º y 5º paso, como apoyo para ellos, para que ellos también conozcan cómo se ha desarrollado la enfermedad en ellos, y que a final de cuentas fueron transmitidas ciertas
ciertas situaciones. La parte de la consejería en adicciones nos dice que podemos adquirir genéticamente alguna situación de 7 generaciones hacia atrás. Y de 7 generaciones el día de hoy se hace presente alguna problemática. Entonces los papás deben de darse cuenta de que hay errores, digo, sin culpar o hacer algún tipo de señalamiento, pero que sí hubo errores en ese desconocimiento que al niño, al adolescente, lo dejó marcado para el resto de su vida. Entonces también que busquen ese apoyo, que vayan y pues con un psicólogo o psicóloga, o que vayan y vivan la experiencia. Yo a todos los usuarios, yo les hago esta recomendación porque pues debemos estar en sintonía, debemos de estar en una balanza donde ya no se culpe al adicto, al alcohólico, ni que el alcohólico culpe a la familia, porque es una queja muy común en todos, que bueno, ya a través del proceso se van quitando esas ideas, pero que haya ese balance, que haya esa parte de comunicación con la familia, de realmente tener un diálogo, no nada más de señalar o culpar o decir que tú tuviste la culpa, ¿no? Que la mujer ya no lo atiende igual. Bueno, son otros temas, pero sí encontrar ese equilibrio tanto de la familia, que vea dónde están sus afectaciones, dónde son sus afecciones de su propia historia, y que vea que eso de una u otra manera pues nada más se va transmitiendo generacionalmente, ¿no? Va pasando de padres a hijos, de hijos a nietos, y es una cadenita y entonces se trata de romper con esas cadenas de crianza. Digo, ahora que es el bullying, ahorita que los derechos humanos también ya están muy involucrados con los centros de rehabilitación, y estamos tratando de acompañarnos ya con lo que es las autoridades y los centros, que siempre fuimos independientes, ahora estamos siendo parte de todo el sistema. Entonces es que los padres, te vuelvo a repetir nada más, también busquen el apoyo, ¿no? Para que entiendan la problemática, de dónde surgió, por qué al día de hoy mi hijo es un alcohólico, ¿no? Que vean ellos que hay ciertas situaciones que, bueno, también hubo afección, y todos somos partícipes, digo, no somos culpables, pero sí somos todos responsables, ¿no? de las consecuencias que tenemos, son generadas por nuestras decisiones, por nuestras acciones, que tenemos esos resultados. Entonces hay que salir de esa sintonía, y pues bueno, vamos a darle para adelante, César, y agradecerte el espacio, agradecerte la invitación, y si hay que hacer luego otro, pues con todo gusto, mi hermano, aquí estamos. Muy bien, Arnulfo. Bueno, primero agradecer que estén conectados, que ojalá les pueda servir este podcast, que la gente que tiene algún tipo de problemática se acerquen. Aquí vamos a dejar las redes sociales para que se puedan comunicar con los encargados del anexo, y que pues, realmente ayuden al familiar. La verdad es de que la recuperación debe de ser integral, toda la familia debe de entrarle para que estén en la misma sintonía, porque si no es muy difícil, créanme, es muy, 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 muy complicado, y luego más porque llega un momento en donde el enfermo ocupa el abrazo, el de, o sea, aquí estamos, o sea, la cagamos, la estamos, pero aquí hay el respaldo, ¿no? Entonces llega un momento donde se ocupa esta parte, y que ojalá que todas estas familias que están teniendo este tipo de problemáticas, que no hayan qué hacer, cómo hacerle, pues se puedan acercar con los expertos y puedan recibir esta orientación para que pues, su enfermo pueda salir más pronto, y que la banda que está metida y que trae estos problemas, y que incluso están con la de no puedo ya vivir, no hay otra forma de vivir, créanme que hay muchas formas de vivir y hay mucha esperanza, y que hay mucha gente que se ha venido recuperando. Y bueno, pues yo, Arnulfo, te agradezco mucho que hayas asistido a este podcast, y pues les mando un abrazo fraternal a todas las personas que se han estado conectando a esta programación. Pues yo me despido, hasta luego. Gracias. Bye. Dios.